Esto es Divino Maestro, el programa donde el Maestro nos muestra los tesoros de su sabiduría y nos da a conocer al Padre. Conducido por Madre Rocío, discípula de Jesús. Divino Maestro, contemplando el rostro de Jesús en nuestro andar. Iniciamos. Abre las puertas de tu corazón y pídele al Señor que hoy te revista. Les saludamos con una gran alegría. Soy la Madre Rocío Arias, discípula de Jesús, en su programa Divino Maestro. Un programa donde juntos aprendemos a seguir paso a paso a nuestro Maestro, a nuestro único Maestro. Todo aquel que quiera que Jesús sea su Maestro, de verdad escucha a su pastor, a su Maestro, diariamente. Dos características que tiene el discípulo es escuchar y obedecer, escuchar y obedecer. Esas características debe de acompañar a todo discípulo de Jesús, escuchar. Recordemos cómo nos dice el Shema, Deuteronomio 6, ¿verdad? Escucha, Israel. Sí, pero esa escucha donde nos habla claramente Dios Yahvé, escucha es decir, escucha y obedece. ¿Sí? También vemos precisamente en Isaías cuál es la característica del discípulo. Cada mañana, dice, cada mañana Dios me abre mi oído para escuchar su voz, ¿sí? Cada mañana. Entonces, cada uno de nosotros debemos de prepararnos, debemos de escuchar la palabra de Dios, debemos de escuchar lo que nos dice Dios a través de los documentos de la iglesia, a través de todo. Dios habla por medio de la creación, Dios nos habla por medio de nuestras autoridades, Dios nos habla por medio de los niños, Dios nos habla en los signos de los tiempos. Aquel que de verdad está atento a la voz de Dios, escucha a Dios en todas partes, ¿sí? Pero también es muy, de verdad debe tener mucho cuidado aquel que escucha a Dios, como dice precisamente también el Evangelio según San Juan, ¿verdad? Capítulo 6 dice, mis ovejas escucharán mi voz, ellas me oirán y me seguirán, ¿verdad? Es decir, pero también hay que conocer la voz de nuestro pastor, no sea que nos confundamos. Aquellos que conocen a su pastor, a su maestro, escuchan su voz y la reconocen y no se pueden confundir, no se pueden confundir. Aquella persona, aquel discípulo que no escucha mucho la voz de su maestro, la voz de su pastor, puede confundirse, puede decir, creo que me habla Dios. Sí, pero no es Dios, es su corazón, es su voluntad o algo semejante. Sí, entonces también debemos de estar solícitos escuchando la voz de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Para luego reconocer su voz cuando Él nos hable. Y bueno, pues una de las mejores maneras de escuchar a nuestro Maestro es por medio de lo que nos dicen los documentos de la Iglesia, lo que nos dice el Santo Padre, y ahorita estamos meditando un poquito sobre lo que es la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, ¿sí? Y ya estamos en el capítulo 4, la dimensión social de la evangelización. A ver si que ya estamos en el tema, así ya totalmente en el tema de esta exhortación, que es la evangelización, la alegría, ¿sí? Que da la evangelización. La alegría que da el vivir el Evangelio y el transmitir el Evangelio. Ya hemos visto en ese capítulo 4, un poquito ya, capítulo 4 se llama la dimensión social de la evangelización. Y hemos visto cómo es imposible que nuestra evangelización no tenga una dimensión social. Es imposible, ¿verdad? Siempre que nosotros evangelizamos, siempre va a llevar una connotación social, siempre, no puede ser de otra manera. Estamos predicando a seres humanos, estamos predicando a seres, ¿verdad? Que tienen necesidades y a veces esas necesidades no están totalmente o del todo, ¿verdad? Cubiertas. Así que nos habla muy claramente el Santo Padre, ¿sí? Muy claramente. Ya veíamos en los primeros números que ya están en este capítulo 4, por ejemplo, sí, es la confesión de la fe y compromiso social. Todo aquel que confiesa una fe en Jesucristo también se llena de un compromiso social.
Pero nos hablaba también que este compromiso social y darse, esta dimensión social que nosotros debemos de tener, no solamente son actos de caridad, ¿sí? Yo voy por la calle y doy 1 peso acá, y doy 5 pesos acá, y doy un taquito a quien me vaya a pedir, y doy un poco de despensa a quien vaya a tocar mi puerta, y entonces yo pienso que con eso yo ya estoy cubriendo, y ciertamente que hay que hacerlo, pero dice muy claramente el Santo Padre, y esto a mí me llama mucho la atención, que en ese aspecto pudiéramos hacerlo, fíjense nada más, para acallar nuestra conciencia. Eso es tremendo. Es decir, dice, en muchas ocasiones hacemos esos actos de misericordia para acallar nuestra conciencia. Y es cierto, se los digo también por propia experiencia, ¿verdad? Yo ya hice todo lo que debía de ser. ¿Qué es? Dar 1 peso, 5 pesos, ya hice todo lo que debía de ser. Pero eso no es exactamente lo que nos pide Dios, ¿verdad? Entonces, ya en el siguiente número, que es el 180 al 181, dice, el reino nos reclama, ¿sí? Quiere decir esto, que el reino de Dios ha llegado, y que nosotros para hacer todo lo que debe de llevar la evangelización, también el reino de Dios debe llegar a la vida social de cada una de las personas, ¿sí? Y yo les contaba cómo es real. Yo conozco muchísimas personas que han crecido en todos los ámbitos. Simplemente ayer íbamos platicando de una señora que cuando yo la conocí, de verdad era una persona tan tímida, tan retraída, ¿verdad? Y que ahora nosotros la vemos como una gran líder, ¿verdad? Que predica, que ora, que hace muchísimas cosas. Entonces, el Señor, cuando llega a su reino a una persona, esta cambia, y cambia también su ámbito social, ¿verdad? Cambia su entorno. ¿Por qué? Porque entonces empieza a ver una persona que se entrega al Señor, que tiene un encuentro verdadero con Dios, empieza a ver que su casa está sucia. Y entonces dice, pues hay que limpiar la casa, ¿sí? Empieza a ver que ella misma tiene que cambiar sus hábitos personales. También empieza a ver que ella debe de peinarse más, ¿verdad? De asearse más. Entonces, el encuentro con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Tiene que haber un cambio en toda mi vida, ¿sí? Y ese cambio tiene que ser el reino que llega, no solamente actos aislados de caridad, sino darles el reino que llega, ¿sí? Y luego ya nos habla en el 182 a 185, ¿verdad? Cómo la enseñanza de la Iglesia en cuestiones sociales, pues es muy clara, ¿verdad? Tenemos muchísimos documentos, ¿verdad? Sobre todo está el compendio de la doctrina social de la Iglesia, que está completísimo, hablándonos de todo este tema, ¿sí? El compendio de la doctrina social de la Iglesia. Así que nosotros tenemos que estar bien formados en ese aspecto. ¿Por qué? Porque entonces nosotros podemos irnos como por la tangente, ¿verdad? Es decir, debe de ir unido, ya lo veíamos, ¿sí? Ya lo veíamos en este pasado número, ¿sí? El reino que nos reclama. Cuando nosotros apartamos el reino de solamente la ayuda social, podemos caer en el peligro de que esto se convierta precisamente en ayuda social, en apoyo social, no ya en evangelización, sino en apoyo social, que nos hace precisamente nada más cuidar lo social de las personas, recordar, y es importante, el Santo Padre nos habla, no que solamente nos preocupemos de lo espiritual, porque también podemos caer en el otro polo, ¿verdad? Decir solo lo espiritual. Veo que las personas tienen hambre, pues yo solamente les doy lo espiritual, ¿verdad? Les hablo de Dios, del amor de Dios, y caeremos en lo que dice Santiago, ¿verdad? Pues que gana el hermano con que yo le digo, vete y que Dios te ayude, si no le doy lo necesario para que se ayude, ¿verdad? Entonces hay que tener el equilibrio, ¿sí? El equilibrio, lo espiritual, pero también en la ayuda social, la ayuda que le va a apoyar al hermano en lo material, ¿sí? Eso debe de haber un equilibrio en todos los momentos, en todos los sentidos, ¿sí? Y de eso
pues nos habla el Santo Padre muy, muy claramente, ¿sí? Entonces, dice que este es un mensaje el cual frecuentemente nos acostumbramos, lo repetimos casi mecánicamente, pero no nos aseguramos de que tenga una incidencia en nuestras vidas y en nuestras comunidades. Qué peligroso y qué dañino es este, ¿verdad? Acostumbramiento que nos lleva a perder el asombro, la cautivación, el entusiasmo por el vivir el evangelio de la fraternidad y la justicia, ¿sí? La palabra de Dios enseña que el hermano está en la permanente prolongación de la encarnación para cada uno de nosotros, ¿sí? Y lo dice muy claramente. Con esas palabras podemos nosotros, ¿verdad?, dar a conocer lo que el Santo Padre nos dice, por supuesto el evangelio. Lo que le hiciste a uno de estos hermanos míos más pequeños, me lo hiciste a mí. Lo que hiciste a uno de estos hermanos míos más pequeños, me lo hiciste a mí o lo hiciste conmigo, ¿sí? Y también esto viene en Mateo 25, 40, o también en el capítulo 7 de San Mateo, ¿verdad? Con la medida con que midas, se os medirá, ¿sí? Entonces, bueno, también podemos ver que en el Evangelio según San Lucas, ¿verdad? Capítulo 6, 36 y siguientes, como nos dice también, ¿verdad? Nos dice, hablando del dar, ¿sí? Hablando del dar, como dicen, dad, con la medida con que midas se les medirá. Perdonad para que sean perdonados, sed compasivo como vuestro Padre del cielo es compasivo. Y así nos pudiéramos ir viendo cada una de las citas bíblicas que nos habla de dar para que se nos dé, ¿sí? Y cómo nosotros debemos de tener en cuenta que todo lo que le hagamos al más pequeño de nuestros hermanos, se lo estamos haciendo a Jesucristo mismo. Vamos a una pausa y regresamos con más en su programa Divino Maestro. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Un pueblo que camina por el mundo. Esta es una invitación a todos los coros parroquiales. Retiro taller de Adviento y Navidad. El objetivo es ofrecer a los coros parroquiales una formación cristiana, litúrgica y musical de acuerdo al sentir de la Iglesia. Habrá conferencias, dinámicas, talleres, celebración de la Santa Misa y muy buen ambiente de coros. Asiste. Te esperamos este 8 de noviembre en el Colegio Familia en la Colonia Altabrisa, de 8 de la mañana a 5:30 de la tarde. Costo por persona 60 pesos, que incluye material. El único requisito es cubrir el horario completo y tener de 14 años en adelante. Infórmate con el licenciado César Solórzano al 664-197-1054 o Zaira Rosas 664-233-5661. Arquidiócesis de Tijuana te invita. Gran oportunidad de apoyar a Koinonia Radio. Tenemos 3 premios para ti. Un auto Mini Cooper modelo 2012, pocas millas. Segundo premio, $500. Tercer premio, $300. ¿Cómo puedes lograrlo? Adquiere un bono de $20. Te lo llevamos a domicilio. O si gustas, lo puedes encontrar en 3 puntos. Artículos religiosos Juan Pablo II, frente a Catedral del Centro. En Maxi Frutas, en la Central de Abastos. Local 37. Pregunta por Noé Rubalcaba. ¿Estás en Estados Unidos? Ve a Sammy's Mexican Bakery. Ahí con Raquel Galicia también tenemos. También nos puedes llamar al 608-3652 o al celular 664-399-2170 con Javier Moriel. El día que se darán a conocer los resultados será el 12 de diciembre, después de misa de 7, aquí en la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación. Estamos a tus órdenes. ¿Qué esperas? Apoya la evangelización. Son las 10 de la mañana, 15 minutos. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Pues estamos de regreso en su programa Divino Maestro y estamos viendo el capítulo 4,
sí, capítulo 4 de lo que es la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, la dimensión social de la evangelización. Y vamos a comenzar el subcapítulo número 2, que es la inclusión social de los pobres, que va desde el número 186 al 216. La inclusión social de los pobres, 186 y 100 hasta el 216, ¿sí? Y ya, bueno, lo que vimos en el pasado segmento fue haciendo un pequeño recordatorio de lo que ya habíamos visto. En el número 186 nos dice el Santo Padre: de nuestra fe en Cristo hecho pobre y siempre cercano a los pobres y excluidos, brota la preocupación por el desarrollo integral de los más abandonados de la sociedad. ¿Sí? Y dice en el 187, unidos a Dios escuchamos un clamor. Bueno, un poquito recuerdan que en el pasado número, sí, en el número 180, ¿sí? Nos hablaba de un clamor que se levanta, ¿sí? Un clamor que llega hasta Dios, el clamor de los pobres, el clamor de los más necesitados. Y nos hablaba de ese clamor que nos habla precisamente el libro del Éxodo, cuando le dice Yahvé a Moisés: he escuchado el clamor de mi pueblo. Sí, he escuchado ese clamor y por eso envía a Moisés precisamente para liberarlos. Así que unidos a Dios escuchamos un clamor, el clamor de los más abandonados, de los más pobres. Cada cristiano y cada comunidad están llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación y promoción de los pobres. Fíjense nada más, esto es bien importante. Cada cristiano, cada bautizado, fíjense nada más, cada bautizado y cada comunidad. Comunidad quiere decir, bueno, pues mi comunidad parroquial, mi comunidad, si yo formo comunidades, por ejemplo, en el en Movimientos Familiar Cristiano, Encuentros Matrimonios, comunidades de alianza, renovación, grupo de jóvenes, y nosotros como comunidad religiosa, pues por supuesto que también. Entonces, cada cristiano y cada comunidad están llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación y promoción de los pobres. Aquí hay algo bien importante. En muchas ocasiones nosotros pensamos, ¿qué puedo hacer? Y me ha pasado a mí, les ha pasado a todos y los ha pasado a todas las personas que ven una necesidad, una injusticia. Y dices, ¿yo qué puedo hacer? ¿Pero qué puedo hacer? Sí, al ver en esa magnitud tan que me sobrepasa definitivamente, a ver a los pobres que están bajo no sé, ahí en la línea, que están, bueno, y ahorita dicen que no hay tanto bajo los puentes, pero ya regresaron. Yo he visto allí, me dijo una religiosa que los quitaron ciertamente de allí a los indigentes, pero que ya regresaron, ¿verdad? Entonces tú dices, ¿qué puedo hacer yo? Y aquí el Santo Padre en una palabra nos dice, estamos llamados a ser instrumentos de Dios. Sí, y eso es lo más importante. Cuando yo, sí, de tal manera yo me rindo a Dios, rindo mi vida y digo, aquí estoy, no sé qué vas a hacer. Eres tú el que va a hacerlo, no soy yo, porque yo soy totalmente finita, es decir, totalmente limitada. Yo no puedo hacer absolutamente nada y de verdad no puedo hacer absolutamente nada por los más pobres, por todos ellos con tantas necesidades. Pero personas como tú y como yo, bautizados solamente y mucho con menos, a lo mejor menos preparación o menos dones que Dios te ha dado a ti y a mí, han hecho muchísimo. Han sido instrumentos de Dios para los más pobres y para los excluidos. Aquí está el punto. En muchas ocasiones nosotros damos la espalda a todas estas necesidades porque decimos, yo no puedo hacer nada. Ciertamente ni tú ni yo podemos hacer nada. Pero ¿qué tal si nosotros dejamos que Dios haga las cosas? Que solamente nosotros nos consagremos a Dios como instrumentos para la liberación y promoción de los pobres, ¿sí? Cuando yo diga, yo soy el Salvador, yo puedo hacer, entonces ahí caemos lo que ya habíamos dicho, ¿verdad? Entonces, que dejamos a un lado lo espiritual y nos enfocamos totalmente a lo social. Y tiene que haber un equilibrio. Las personas sí necesitan liberación y promoción, ¿sí? Pero también necesitan a Dios.
Entonces tiene que haber un equilibrio. Entonces aquí nos da la respuesta el Santo Padre. Estamos llamados a ser instrumentos de Dios, solamente instrumentos para la liberación y promoción de los pobres, de manera que puedan integrarse plenamente en la sociedad. Ese es el objetivo. ¿Por qué? Porque si yo les doy 10 pesos a la persona que me está limpiando el parabrisas, pues ni siquiera para un kilo de tortillas, yo creo. Y yo acallé mi conciencia. Si le doy 50 pesos a la viejita que está allí, pues ya callé mi conciencia, pero eso, pues acaso va a comprar, no sé, lo más necesario y se acabó. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer para que todas esas personas se incluyan? Es decir, regresen a tener una vida, una inclusión, precisamente así se llama el subtítulo, y que se de verdad a toda la vida, ¿sí? A toda la vida de la sociedad, ¿sí? Ese es el objetivo, que ellos regresen a incluirse, y eso solamente lo puede hacer Dios. Solamente lo puede hacer Dios. Ya veíamos cómo en el libro del Éxodo, cuando Yahvé manda a Moisés, pues ciertamente que manda a Moisés, pero el mismo Moisés se dice la palabra que él se cree que era tartamudo, al menos él expresa, ya sabes que yo no sé hablar. Sí, ayúdate de tu hermano, ¿sí? Aarón, ayúdate de tu hermano, ¿verdad? Y ve. Y todo lo que, las maravillas que él hace, no las hace Moisés, las hace Dios, ¿sí? Todo lo hace Dios. Y vemos ahí como una persona dócil, como Moisés precisamente, Dios puede usarlo para liberar a un pueblo de lo que era en aquel tiempo el pueblo más fuerte de esa época, los egipcios, ¿sí? Era una potencia, definitivamente era una potencia, ¿verdad? Todos los pueblos que tenía bajo su poder, pues eran muchos, y sobre todo pues era una potencia, y por eso Dios manda ahí a sus hijos para que, protegidos por ese pueblo, pues puedan crecer y hacerse un pueblo enorme. Cuando Moisés va a liberarlos de parte de Dios, pues vemos que es un gentío, es un pueblo enorme, ¿verdad? Entonces, aquel que ahora sí que se anima para liberar a ese pueblo, para enfrentarse con el faraón, pues lo hace en el nombre de Dios, porque no puede ser de otra manera. Entonces, ¿cuántos faraones nos vamos a encontrar? Pues con muchísimos. Y hay personas que de veras tienen pues ese don maravilloso. Hay personas que quieren enseñar a leer a las personas. Hay religiosas que se dedican precisamente a recoger las niñas que han sido abandonadas, las jóvenes que han sido abandonadas. Entonces, ese es el sentido, ¿verdad? Que volvamos esas personas, que vuelvan a incluirse, ¿sí? Vuelvan de verdad a ser parte de la sociedad como personas que trabajan, ¿sí? Entonces, nosotros nunca debemos de olvidarnos de eso. Yo te envío, ve pues, yo te envío, ¿sí? Cuando Dios mismo me envía es cuando se da lo que se va a dar. ¿Cómo? No lo sabemos. Y ha sido muchísimas experiencias, ¿verdad? Yo creo que ha sido muchísimas personas que han visto esto. Dios hace la obra y no puede ser de otra manera. Es tan grande la obra, es tan grande la necesidad, que solamente Dios puede hacer esa obra, ¿sí? Y bueno, pues vienen muchas citas bíblicas, ¿verdad? De la palabra de Dios. Por ejemplo, vemos en Sirácides, ¿verdad? Si alguno posee bienes del mundo, ve a su hermano que está necesitado y le cierra sus entrañas, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? ¿Sí? Por ejemplo, Deuteronomio 15:9, hablando de este clamor, ¿verdad? Habla muy fuertemente, dice así: si hay junto a ti algún pobre de entre tus hermanos, y en alguna de tus ciudades, de las ciudades de tu tierra que Yahvé tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás tu mano y le prestarás lo que necesite para remediar sus indigencias. Cuida de no abrigar en tu corazón esos perversos pensamientos. Ya pronto llega el año
Séptimo, el año de la remisión, para mirar con malos ojos a tu hermano pobre y no darle nada. Él apelaría a Yahvé contra ti y te cargarías con un pecado. Cuando le des algo, se lo has de dar de buena gana, que por esta acción te bendecirá Yahvé, tu Dios. En todas tus obras y en todas tus empresas, pues no faltarán pobres en esta tierra. Por eso te doy yo este mandamiento. Debes abrir tu mano a tu hermano, aquel de los tuyos que es indigente y pobre en tu tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y es muy hermosa esta cita bíblica porque Dios está siendo responsable, ¿sí? Responsable al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, de tu hermano, del más pobre, ¿sí? Lo está haciendo responsable. Dice, no debes cerrar tu mano, no debes cerrar tu corazón, sino que la abrirás, ¿verdad?, en ayuda, para remediar, ¿verdad?, a las necesidades de los más pobres, ¿verdad? Y aquí habla de, dice, cuida de no pensar en ti, ya pronto va a llegar el año séptimo. Pues recordemos que si una persona, por ejemplo, vendía o daba en prenda su terreno, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si decía, préstame dinero, yo te doy en prenda mi terreno, tenía en el año séptimo, es decir, en el jubileo, tenía que regresarle, ¿sí? Todas las tierras regresaban a sus dueños, a las tribus que le pertenecían, de tal manera que no podían adueñarse de la tierra, no había terratenientes, porque aunque una persona tuviera muchas tierras, en el año séptimo se le tenía que regresar a la tribu de la que le pertenecía. Así que el dinero que se prestaba era a partir de los que faltaran para el jubileo. Si faltaban 2 años, pues te prestaba poquito. Si faltaban los 7 años, pues te prestaban mucho, porque ibas a tener esas tierras por 7 años. ¿Sí? Entonces, hasta eso más. Así evitaba Yahvé la riqueza, la acumulación de tierras. Pues eso, qué bonito, ¿verdad? Bueno, vamos a una pausa y regresamos con más en su programa Divino Maestro. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Gran viaje a Roma y Tierra Santa. Ven con nosotros. Te invitamos. Del 27 de marzo al 6 de abril 2016. Conoce Galilea, Nazaret, Cafarnaún, Mar de Galilea, y renovaremos nuestro compromiso bautismal en el río Jordán, Jericó, Mar Muerto, Jerusalén, Belén, el Santo Sepulcro. Estaremos visitando la tierra natal de San Francisco de Asís. Si en Roma, estaremos en audiencia general con el Santo Padre, el Papa Francisco. Y con la seguridad de que Dios nos conducirá, el Padre Papías guiará este gran viaje. Para mayores informes, comunícate a los teléfonos 664-188-9606 o también 664-375-0980 del 27 de marzo al 6 de abril 2016. Anótate, ahora es tiempo. Gran viaje a Roma y Tierra Santa. Vive una experiencia espiritual inolvidable que cambiará tu vida y tu corazón. Las cápsulas de Moringa ya no son más Moriplus, sino que ahora son Moringa Koinonia. Ahora tenemos marca propia, Moringa Koinonia. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Bueno, estamos de regreso en su programa Divino Maestro y estamos viendo lo que es la exhortación apostólica Evangelii Gaudium y estamos en el capítulo 4, ¿sí?, que es la dimensión social de la evangelización. En este momento estamos en el número 187. Unidos a Dios escuchamos un clamor más pobres, ¿sí? El clamor de aquellos que tienen gran necesidad.
¿sí? Entonces, y sobre todo también el Señor, Dios, habla tremendo, ¿sí? De aquellos que guardan el sustento, bueno, más bien la paga de sus trabajadores. Todos aquellos salarios que no se han entregado, dice que claman, dice, claman a Dios, y Dios los escucha. Dios les escucha, dice, el salario de los obreros que segaban vuestros campos y que no habéis pagado, está gritando, y los gritos de los segadores han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces dice que el salario de los obreros que segaron que trabajaron para nosotros, que trabajaron para aquellas personas, dice que no les están pagando, está gritando, ¿sí? Es decir, ese pago merece justicia. Entonces, Dios es pero muy claro en toda su doctrina, refiriéndose a los hermanos más pobres, refiriéndose a los necesitados, refiriéndose a que todos deben de abrir sus manos para aquel que más necesita. Aquí acabamos de leer, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, ¿sí? Cuando le des algo a alguien, se lo has de dar de buena gana, que por esta acción te bendecirá Yahvé tu Dios en todas tus obras y en todas tus empresas, ¿sí? Es decir, siempre bendición, la bendición de dar. Sí, ya en el Nuevo Testamento una y otra vez va a repetir Jesucristo la bendición de dar, como lo hemos ahorita leído precisamente en la palabra de Dios, cuando dice, dad y se os dará, con la medida que mida, se te medirá, ¿sí? Y se te ha de dar una medida fuerte, apretada, remecida, ¿verdad? En el halda de tu vestido. Así debe de ser. Entonces, dad y se os dará, pero dad con alegría. Dad pensando que, como dice aquí la palabra de Dios, todo lo que hagas al más pequeño de mis hijos, a mí me lo has hecho. Y eso es tremendo. Todo lo que hagas al más pequeño de mis hijos, a mí me lo has hecho. Es decir, y si yo he ayudado a los pobres, se lo estoy ayudando al pobre, al mismo Jesucristo. Y ha habido muchísimos testimonios. No recuerdo muy bien, me parece que, bueno, recuerdo no recuerdo, ¿verdad? Ustedes quizás se recuerden, ¿verdad? Era un soldado y iba por la calle, entonces vio a un mendigo, ¿verdad? Temblando, tiritando de frío. Él llevaba su capa de soldado, ¿verdad? Y al ver a ¿cómo se llama? A este indigente, él se quitó la capa y la partió en dos, y le dio la mitad a ese indigente, y ya, se fue, ¿verdad? Y ¿cuál fue su sorpresa? Que cuando llega a la iglesia, pues ve precisamente el cuerpo del crucificado con su capa. Entonces realmente el indigente pues era Jesús mismo. Y a muchos santos se les ha presentado, el Señor se les ha presentado precisamente con eso, como indigente, ¿sí? Como indigente, y es algo bien especial porque desde niño Él quiso estar con los indigentes. Desde antes de nacer Él quiso estar con los indigentes. El indigente no tiene casa. Jesucristo cuando nació no tenía casa. El indigente no sabe dónde va a pasar la noche. Jesucristo cuando nació no sabía dónde iban a nacer ni dónde iban a pasar la noche, ¿verdad? El indigente duerme donde le prestan, donde se pueda ahí meter. Y así exactamente estaba Jesucristo cuando nació. Era un indigente, no tenía nada. Y eso para decirles a todos ellos necesitados, mira, yo quise ser como tú, ¿verdad? Por amor a ti. Y para demostrarte que se puede, ¿verdad? Salir adelante, que se puede, sobre todo, ¿verdad? Tener una vida de alegría, teniendo a Dios, ¿verdad? Y sigue hablando el Santo Padre en el 188, número 188, dice así: la Iglesia ha reconocido, ¿sí?, la exigencia de escuchar este clamor, ¿sí? Entonces dice, escucha el clamor por la justicia y quiere responder a él con todas sus fuerzas. En este marco se comprende el pedido de Jesús a sus discípulos, que viene en Marcos 6:37. Vamos a leerlo directamente de la palabra. Marcos 6:37 dice así. Bueno, es la primera multiplicación de los panes. Vamos a leer
desde que él empieza. Dice, al desembarcar, vio mucha gente, sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Era ya una hora muy avanzada cuando se le acercaron sus discípulos y le dijeron, el lugar está deshabitado y ya es hora avanzada. Despídelos para que vayan a las aldeas y pueblos del contorno a comprarse de comer. Él les contestó, dadles vosotros de comer. Ellos le dicen, ¿vamos nosotros a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Él les dice, ¿cuántos panes tienen? Id a ver. Después de haberse cerciorado, le dicen 5 y 2 peces. Entonces les mandó que se acomodasen por grupos sobre la verde hierba y se acomodaron por grupos de 100 y de 50. Tomando los 5 panes, ¿verdad? Levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los iba dando a los discípulos para que los fueran sirviendo. También repartió entre todos los 2 peces. Comieron todos y se saciaron, y recogieron las sobras 12 canastos llenos, y también lo de los peces. Los que comieron los panes fueron 5,000 hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, primeramente vemos la cantidad de hombres. 5,000 hombres quiere decir que había más de 5,000 mujeres y niños, porque las mujeres siempre, que son las cosas espirituales, siempre hay más mujeres, y niños, pues las mujeres debían de haber traído sus niños, sí, porque no podían dejarlos en sus casas. Entonces, imagínense a cuánto se eleva esta cantidad de que Dios, que Jesucristo dio de comer, sí, a estas personas que estaban allí siguiéndole, no sé, 10,000 personas quizás. O más, ¿verdad? Porque aquí nada más se especifica que fueron 5,000 hombres a quienes dio de comer. Falta contar a las mujeres, falta contar a los niños, que a lo mejor eran mucho más, ¿verdad? Pero ese es un punto. El otro punto es esta palabra, dadles vosotros de comer. ¿Sí? Él les contestó, primero le preguntan, oye, pues ya ve, el lugar está deshabitado y la hora es avanzada, despídelos ya para que se vayan, ¿verdad? Para que vayan a las aldeas y pueblos del contorno a comprarse pan. Él les contestó, pues ¿por qué? Dadles vosotros de comer. Y bueno, pues aquí los discípulos han de haber dicho, pues ¿cómo? ¿Cómo si son, ya habíamos dicho que eran más de 10,000 personas, yo creo? ¿Qué vamos a dar si aquí solamente hay 5 panes y 2 peces? ¿Pero qué son esos para 10,000 personas? Imagínense, ¿verdad? Entonces los discípulos tenían que de verdad aprender todavía mucho de su maestro y esposo Jesús. Si ven, en muchas ocasiones, pues es el Señor, ¿verdad?, quien les enseña que deben de suplir las necesidades de todos aquellos pues que están allí. Ciertamente, ¿verdad? No les dijo, tienen que ir a su casa y darles de comer ya siempre o mantenerlos. Dice, darles vosotros de comer. Darles vosotros de comer, es decir, vean sus necesidades. Y vemos aquí que hay que poner lo que tengamos, lo que veíamos en el pasado número. En ocasiones nosotros decimos, pero ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo por todos esos indigentes que andan en la calle? No puedo hacer nada. Y aquí el Santo Padre nos dice solamente, tú dile al Señor, úsame como instrumento. Úsame como instrumento. Y les digo una cosa, todos los que han hecho grandes cosas por los pobres, simplemente Teresa de Calcuta, en cierto momento de su vida, su oración fue, ¿qué quieres de mí? Úsame como instrumento. Yo les aseguro que esa palabra ha sido, ¿verdad?, de todos los santos, de muchos santos, una de las palabras más importantes, ¿verdad? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Verdad? Y es allí cuando Dios empieza a obrar. Acabamos, de ver la vida de San Martín de Porres, ¿verdad? Y cómo nos enseña su película, cuando él, antes de ser religioso, su mamá lo mandaba al mandado y regalaba todo porque veía a los pobres y pues no, él se sentía que su corazón, ¿verdad?, estaba acongojado por los pobres, entonces les regalaba todo y llegaba a su casa sin nada. Imagínense, ellos también eran pobres, pero ya cuando era religioso se ve en la película como él también igual, ¿verdad?, le piden algo y él se lo regala.
y le piden a otra persona algo y se los regala. De tal manera que todo el mundo le pide. Y entonces le empiezan a pedir cosas que él sabe que no trae. Unos zapatos, cosas así que dices, y él se queda admirado, diciendo, pues no los traigo, pero aún así mete su mano a la canasta y saca los zapatos y saca todo lo que le pidan, todo lo que le pidan. Y entonces, pues vemos como, pues es un milagro, por supuesto, tan milagro es ese, ¿verdad? Que le está sacando todo lo que le pidan. Entonces realmente aquellos que se han dedicado a hacerle bien a los pobres, pues es eso, es su vida sometida a Dios, es decir, ¿qué quieres que haga? ¿Sí? Es decir, yo voy, tú mándame, tú envíame, y lo demás lo va a hacer Dios. Solamente necesita personas que digan, he aquí, envíame a mí, yo iré, ¿sí? Y si eso lo dice, entonces ya está dado todo. ¿Por qué? Porque es cuando Dios empieza a hacer sus maravillas, su milagro. Lo hizo en esta primera multiplicación de los panes, lo hizo con San Martín de Porres, lo ha hecho con Teresa de Calcuta, lo ha hecho con muchos santazos, ¿verdad? Y lo puede hacer contigo y conmigo también, por supuesto. Vamos a una pausa y regresamos con más en su programa Divino Maestro. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Club Campestre Jacume te ofrece lotes de 1000 metros cuadrados al noreste del municipio de Tecate. Excelente ubicación, cerca de El Hongo, terrenos planos, una oportunidad única, colindan con Estados Unidos. Acceso pavimentado a 11 kilómetros de la carretera Tecate-Mexicali. Cómodos planes de pago. En pago al contado, recibe una bonificación. ¿Te interesa? Te llevamos a verlos. Anímate. Para la familia, un estupendo lugar de descanso. Menciona que lo escuchaste en Koinonia Radio. Informes al teléfono 664-155-8918 con Juan Melendres. Club Campestre Jacume. Estás escuchando Koinonia Radio. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Jesús me salvó y me perdonó, clavó mis pecados en la cruz, por su gran amor. Su vida entregó, por ti y por mí, Él vino a morir. Que mi pecado me estaba acabando, buscaba llenarme de cosas que el mundo a mí me ofrecía, pero no era vida, no tenía alegría y aún la tristeza a mí me invadía. Pero encontré a Jesús, su amor me transformó y desde entonces a mi vida encontré a Jesús y mi vida cambió. Y ahora al Señor le doy mi corazón. Que mi pecado me estaba acabando, buscaba llenarme de cosas que el mundo
estamos con ustedes nuevamente en su programa Divino Maestro. Y bueno, estamos un poquito meditando sobre lo que es la exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Santo Padre, y estamos ya en el capítulo 4, la dimensión social de la evangelización. Definitivamente es como una bofetada para cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque Dios nos está diciendo muy claramente, Dios está diciendo, aquel que está junto a ti, ¿verdad? Tú eres responsable. Recuerdo siempre cuando veo la cita bíblica de Génesis, cuando le dice Dios a Caín, ¿y dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Y ese también lo usa el Santo Padre aquí para decir, ¿y dónde está tu hermano? Dios nos va a decir, ¿dónde está tu hermano? Y le responde Caín como nosotros le respondemos a Dios en este momento. ¿Y acaso soy yo el cuidador de mi hermano? ¿Acaso soy yo el que debe de responder por él? No, pues sí, definitivamente sí, ¿verdad? Aquí nos dice el Santo Padre que dejemos que Dios nos use. Eso a mí me gustó mucho porque en muchas ocasiones dice, pero ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Lo mismito que acaban de decir los discípulos. Los discípulos en este Evangelio según San Marcos, ¿verdad? Capítulo 6 dice, vamos nosotros, les dice los discípulos, les dice, vamos nosotros a comprar 200 denarios de pan para darles de comer. Dice, ¿cuántos panes tienen? Les dice Jesús. Id a ver. Después de haberse cerciorado, le dicen 5 y 2 peces, ¿verdad? Y en otro, seguramente que es en Mateo, dice, ¿pero qué es esto para tanta gente? ¿Pero qué es esto para tanta gente? Y nosotros podemos también ver en nuestra vida, en todo lo que hacemos, ¿sí? Podemos decir, ¿pero qué es lo que yo hago para tanta necesidad? Pues sí, pero si todos los cristianos, aquí nos habla muy bien, todos los cristianos, háblese de cristianos católicos sobre todo, tenemos ese sentir de que hacer algo, entonces imagínense, pues definitivamente todo va a cambiar. Y nosotros lo que tenemos es decir, no, pues que hagan los padres, no, pues que haga el obispo, no, pues que haga el gobierno, no, pues que haga algo a quien le toca. No, te toca a ti, me toca a mí, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Pues no es que tú digas, tengo que hacer, dejar todo como San Francisco, dejar todo, hasta mi ropa o algo para hacerme pobre con los pobres. Dios te lo irá diciendo. Recuerdo en una ocasión que leí que había un hombre muy rico, ¿verdad? Que tenía muchísimas empresas. Entonces Dios le habló a su corazón y le dijo que diera todo para los pobres, Y él se acercó a una religiosa y le dijo, pues yo quiero que usted me ayude porque yo siento ese llamado y lo voy a hacer. Entonces dijo la religiosa, pues déjeme orar, déjeme pedirle al Señor que nos muestre cuál es su voluntad, sobre todo sus riquezas, qué es lo que quiere realmente, ¿verdad? Y entonces ella oró y ella sintió del Señor muy claramente que le decía, no quiero que los regales, quiero que abras, ¿verdad? Fuentes de trabajo justo, bien remuneradamente justo, ¿verdad? Es decir, que sea lo que debe de ganar un obrero, sí. Nosotros escuchamos, ¿verdad?, de la canasta básica y que todos los sueldos de verdad alcanzan para la canasta básica. Pues quién sabe, solamente, ¿verdad? Solamente Dios nos ayuda a tener lo que necesitamos, definitivamente, ¿verdad? Entonces, esta persona, este gran empresario que quería hacer la voluntad de Dios y quería deshacerse de todas sus riquezas, le dijo a la religiosa, no, abre fuentes de trabajo. Eso es lo que debes de hacer, ¿sí? Porque eso es lo que necesitamos. ¿Qué ganaríamos con darles dinero a todas las personas que están ahí, ¿verdad? El dinero se les acaba. ¿Por qué? Porque ellos seguramente que lo gastarían y no sabrían administrarlo, pues como no sabrían administrarlo. Algunos sí, otros no, quizás, ¿verdad? Más sin embargo, un trabajo para todos, eso sería la solución. Un trabajo para los que no saben hacer nada, un trabajo para aquellos que tienen alguna, no sé, capacidad especial, un trabajo para los ancianos. Eso acabamos de ver en el capítulo 1 de esta exhortación, no a la exclusión, ¿verdad? Y ahorita ya todos los de 45 años para arriba están excluidos, ya no trabajo,
ya no trabajo. Y eso es terrible, es terrible. Entonces, pues, definitivamente el Señor tiene mucha chamba, y ese Dios, y es Dios quien lo va a hacer. Solamente quiere personas que se dejen guiar. Bueno, pues yo quiero tomar estos minutitos para dar las gracias por escucharnos y dar las gracias a todos aquellos que nos han apoyado económicamente para que Koinonia Radio continúe. Muchas gracias. Que Dios los llene de toda clase de bendiciones, de paz, de amor, de gozo, de salud, ¿verdad? De unidad en sus familias, de un trabajo bien remunerado, que los llene de la salvación eterna, que los llene con toda clase de dones, ¿verdad? Todos aquellos que nos han apoyado económicamente o de alguna manera para que Koinonia Radio continúe. Pues les tenemos dos sorpresas. Primero, que es la que el padre Jeff va a dar su baby para la radio, que es su Mini Cooper, que es un azul con blanco, ¿verdad? Uy, su adoración, su Isaac, pudiéramos decir para aquellos, ¿verdad? Su Isaac, y él lo va a regalar para que haya más manera de pagar Koinonia Radio. ¿Cómo puede ser tuyo? Fíjate nada más. Por $20 tú el día 12 de diciembre puedes estar a las puertas de tu casa. Eso es bien especial. Sobre todo a los jóvenes que les hemos dicho, ¡ay, un Mini Cooper! Imagínense aquel estudiante que ya dice, ¡ay, un Mini Cooper para mis estudios! Bien ahorrador de gasolina, es decir, no gasta mucha gasolina. Y parece pequeño, pero la verdad es que tiene mucho espacio. Y cualquier persona puede ser dueña de un Mini Cooper. El día 12 de diciembre puede estar en las puertas de tu casa. ¿Sí? Lo único que tienes que hacer es apoyarnos con $20 o 320 pesos y te damos un bono. Y el día 12, pues tú te das cuenta que tu bono fue premiado con un Mini Cooper. Y el segundo premio, pues son $500 con una imagen de la Virgen María. El tercer premio son $300 con una imagen de la Virgen. Y no los $300 con la imagen, aparte un cuadro de la Virgen María, ¿eh? Entonces, pues apóyanos. Todo esto es precisamente para Radio Koinonia, para continuar levantando la voz, para evangelizar. ¿Cómo puedes tener un bono para comprarlo? Pues llama en estos momentos, ¿verdad? Puedes pasar aquí por él, o si tú dices, ya motivé a todos mis sobrinos y a todos mis primos y queremos 10 boletos. Entonces yo creo que podemos ir a llevártelos. Le avisaríamos al hermano encargado y quizá pudiera llevártelos si son 10 o si son 5, pero si es uno, pues no creo que sea muy conveniente que lo lleve porque se gastaría más en gasolina en llevarlo, ¿verdad? Pues como sea, ¿verdad? Pero tú, por favor, apóyanos en esto que es todo para levantar la voz, para evangelizar. Hemos llegado al final de este programa. Les deseamos todo el bien en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Gracias por tu compañía el día de hoy, en este programa donde mostramos el rostro divino de Jesús, del Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, te adoramos presente en la Iglesia, tu cuerpo místico y sacramento universal de salvación. Gracias y Dios te bendiga. Abre las puertas de tu corazón y pídele al Señor que hoy te revista. Estás escuchando Koinonia Media. No le cambies, enseguida volvemos.
gracia que me levanto, nombre que me restauró, ha sido fiel, ha sido fiel, perfecto amor. Estás escuchando Koinonia Radio. Estamos de regreso.